La casa zumbaba con los sonidos familiares de risas, tintineo de vasos y conversaciones que subían y bajaban como el suave zumbido del verano. Familiares y amigos llenaron todos los rincones de la casa, derramándose en el patio trasero, y yo estaba en el centro, organizando nuestra reunión familiar anual. Una tradición que Meihua, mi esposa y yo habíamos mantenido durante años. Este evento siempre trae una sensación de orgullo. Fue una época en la que todo se sentía bien, hasta que no fue así. Caminé por la casa, saludando a la gente y sonriendo, pero algo me molestaba. Al principio no fue nada que pudiera identificar, solo un cambio sutil en el aire que hizo que los pelos de las perizaran. Fue entonces cuando me di cuenta de Meihua. Ella estaba parada junto a la puerta de la cocina, riéndose demasiado fuerte de un chiste que Mark acababa de contar. Estaban cerca, más cerca de lo habitual, pero eso no me molestó. Mark era mi mejor amigo, lo había sido durante años. Prácticamente vivía en nuestra casa. Confié en él con mi vida. Entonces, ¿por qué algo se sintió mal? Acerqué a la cocina, ansioso por tomar otra copa y tal vez unirme a la broma. Pero cuando di un paso más cerca, Miwa se movió de repente, bloqueando la entrada. «David, podrías quedarte fuera de la cocina por un tiempo. Estoy preparando algo especial», dijo, con la voz tranquila pero apresurada, su cuerpo una barrera casi literal. Y mis cejas fruncieron confundidas. «¿Especial? No puedo simplemente tomar una cerveza. Saldré en un segundo». Ella dudó, sus ojos se cruzaron entre Mark y yo, que casualmente se había escabullido por la puerta trasera, demasiado rápido. «No, confía en mí. Arruinará la sorpresa. Me lo agradecerás más tarde». Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. Pero sin querer hacer una escena frente a todos nuestros invitados, pero la inquietud en mi estómago se agitó. Porque estaba tan ansiosa de que fuera a la cocina. Y porque Mark de repente estaba tan callado. Mi mejor amiga, que nunca se callaba, estaba evitando el contacto visual conmigo ahora. Sí, mi mano descansó en el pomo de la puerta y sentí su mano en mi brazo. Firme. «Por favor, David. Dame unos minutos». Solté la perilla, mi mente todavía zumbaba de sospecha, pero no lo suficiente como para actuar en consecuencia. Todavía. Algo andaba mal y tenía la intención de averiguar qué. «Está bien», dije lentamente, cerrando los ojos con ella, «pero vuelvo en 5 minutos». Su sonrisa no flaqueó, pero capté el destello de algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? Rápidamente volvió a la estufa, fingiendo remover algo que no existía. Volví a entrar en la sala de estar, pero mis pensamientos se quedaron en la cocina. ¿Qué podría ser tan secreto que ni siquiera pudiera dejarme entrar? Sentí que mi pulso se aceleraba y, antes de darme cuenta, habían pasado 5 minutos. Me excusé de la conversación, mis pies me llevaron de regreso a la cocina. Esta vez, no lo dudé. Abrí la puerta. Lo que vi a continuación destrozó todo. Estaba allí, parado demasiado cerca de Meihua, su mano rozando la de ella de una manera que no era inocente. ¿Y Meihua? Ella no se inmutó, ella no se apartó, ella se quedó allí, dejando que él la tocara. Y mi cerebro tardó un segundo en alcanzar mis ojos. ¿Qué demonios está pasando? Solté, mi voz más áspera de lo que pretendía. Se congelaron, volviéndose hacia mí con el tipo de culpa que solo confirma lo peor. «David», Meihua comenzó, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido en mi cabeza. Mark no habló. Él no tenía que hacerlo, su silencio fue suficiente admisión. En ese momento, todo encajó en su lugar, las largas conversaciones, los mensajes de texto nocturnos que descarté como bromas amistosas, los toques sutiles que me convencí a mí mismo de que no tenían sentido. Tú no estaba preparada para esto, no estaba lista para la verdad que se había estado construyendo justo delante de mis narices. Pero ahí estaba, parado en mi cocina mirando fijamente. Las imágenes de Meihua y Mark en la cocina parecían superpuestas con las risas que aún resonaban desde el comedor. Todo seguía igual en la fiesta, la gente hablaba, reía, ajena a la tormenta que acababa de desatarse en mi cabeza. Pero dentro de mí, algo se había roto. La cocina, el corazón de nuestra casa, ese lugar donde compartíamos mañanas tranquilas y cenas en familia, se había convertido de repente en un escenario de traición. «¿Qué mierda está pasando?», repetí, mi voz mucho más grave ahora, desgarrada. Meihua se apartó de Mark, pero lo hizo con la calma de quien ya no necesita fingir. No hubo ese apuro, ese arrepentimiento que uno esperaría de alguien que sabe que ha sido descubierto. No, en su rostro había algo más, resignación. «David, por favor, no hagas una escena aquí», susurró ella mirando hacia la puerta, como si le preocupase más que alguien más se enterara que el hecho de haberme traicionado. «¿Hacer una escena?». Me reí, pero no había alegría en mi risa. ¿Es eso lo único que te importa? ¿Que no se enteren los demás? Yo me enteré. Yo, golpeé la mesa con el puño haciendo que una de las botellas temblara. Mark seguía en silencio, con los brazos cruzados, evitando mirarme. El muy cobarde ni siquiera intentaba defenderse. Meihua cerró los ojos y suspiró, como si la situación la estuviera agotando.
Su desprecio, su absoluta falta de arrepentimiento, fue lo que más dolió. David, lo siento, pero esto ha estado ocurriendo por un tiempo. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Mi respiración se detuvo por un momento. Lo sabía, claro que lo sabía. Esa sensación en mi estómago, esas pequeñas señales que había elegido ignorar. Pero escucharlo de sus labios con esa calma lo hacía real, y dolía de una forma que jamás imaginé. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté, aunque ya no sabía si quería saber la respuesta. Mark, el hombre que había estado como una estatua, finalmente habló. David, no quería que te enteraras así. No era mi intención que esto pasara de esta manera. Cállate. Grité perdiendo lo poco que me quedaba de autocontrol. No podía soportar su voz, sus excusas vacías. Mi mejor amigo, había estado durmiendo con mi esposa y ahora me pedía disculpas como si eso solucionara algo. ¿Cómo te atreves? ¿Cuánto tiempo has estado con ella? ¿Cuántas veces te reíste en mi cara mientras te acostabas con mi esposa? Mark me miró como si buscara alguna señal de perdón, no la encontró, fue casi un ano. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, un ano. Durante un ano entero me habían mentido, enganado, mientras yo seguía adelante, confiando en las dos personas que más cerca tenía en mi vida. Y miré a mi hijo de nuevo. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar, pero no esperaba una respuesta que pudiera entender. Ella me sostuvo la mirada, finalmente sincera. Ya no sé si te amo, David. Esas palabras fueron la estocada final. Yo me quedé paralizado, como si el tiempo se hubiese detenido. Las palabras de mi Iwa seguían resonando en mi cabeza. Ya no sé si te amo, David. Una declaración tan simple, pero con un peso que me aplastaba el pecho, dejándome sin aire. Todo en lo que creía, todo lo que pensaba que era sólido en nuestra vida, se desmoronaba frente a mis ojos. Intenté decir algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Miré a Mark, que mantenía la cabeza gacha, incapaz de enfrentarme. El que había sido mi amigo, mi confidente, ahora se veía pequeño, patético. Quise golpearlo. El instinto de destruirlo, de hacerle pagar por lo que me había hecho, ardía en mi interior. Podía imaginar mis manos cerrándose sobre su garganta, el alivio momentáneo que sentiría al descargar toda mi rabia en su cuerpo. Pero no lo hice. La rabia se mezcló con la tristeza, la impotencia, porque aunque quisiera golpearlo, aunque deseara hacerle daño, sabía que nada cambiaría la realidad. Cheihua había elegido a Mark, me había traicionado, y lo peor de todo, lo había hecho sin remordimientos. ¿Por qué ahora? Mi voz sonó débil, quebrada. ¿Por qué me dices esto ahora, Maenu? Si no me amas, si no has estado segura de tus sentimientos, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste vivir enganado todo este tiempo? Ella suspiró, cruzándose de brazos como si estuviera cansada de repetir la misma historia. No es tan simple, David. Intente mantenerlo todo junto, pero no puedo seguir fingiendo. Saizar me hizo sentir algo que no sentía desde hace mucho, algo que tú dejaste de darme. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Siempre pensé que habíamos tenido una vida estable, que aunque las cosas no siempre fueran perfectas, había amor, respetos, complicidad. Nunca me había imaginado que ella se sentía vacía, desconectada de mí. Nunca me había pasado por la cabeza que alguien más pudiera llenarle ese vacío, y mucho menos mi mejor amigo. Esto no es culpa mía, respondí, con más firmeza de la que esperaba. Yo he estado aquí, siempre. He sido fiel, he hecho todo lo que se supone que debe hacer un esposo. Si tú no me dijiste que algo iba mal, ¿cómo se supone que debía saberlo? Semeihua no respondió de inmediato. Me miró como si estuviera evaluando qué decir, buscando las palabras exactas que minimizaran el daño. Eso se trata solo de ti, David. Yo también cambié. Todo esto fue inevitable. ¿Inevitable? Repetí, incrédulo. Nada es inevitable, Maihua. Esto fue una elección. Elegiste enganarme. Elegiste a él. Mi mirada se deslizó hacia Mark, que permanecía en silencio, incapaz de justificar lo que había hecho. ¿Y tú? Continúe, señalándolo. ¿No tenías nada mejor que hacer que destruir mi vida? Tú solo perdiste a tu mejor amigo hoy, Mark, perdiste todo lo que significaba algo. El silencio que siguió fue aplastante. No había vuelta atrás. La traición estaba hecha, y nada de lo que dijeran podía repararlo. Mi mundo se había fracturado, y en ese momento, todo lo que me quedaba era decidir cómo seguir adelante, si es que aún quedaba un adelante para mí. El silencio en la cocina era tan denso que apenas podía escuchar el bullicio de la fiesta en el exterior. Y el corazón me martillaba en el pecho mientras observaba a los dos traidores delante de mí, la persona con la que había compartido años de vida y el hombre al que una vez consideré un emo. La rabia no era suficiente palabra para describir lo que sentía. Había dolor, sí, y una humillación que no dejaba de arder en mi interior. Pero, sobre todo, había una sensación de vacío, de traición tan absoluta que apenas podía reconocerme a mí mismo en esta nueva realidad. Mark fue el primero en hablar, su voz era suave, casi un susurro. David, lo siento. No quise que esto pasara de esta forma, no quería herirte. Mi risa fue amarga, una burla en sí misma. No querías herirme.
Mark, me follaste a la esposa. ¿Cómo diablos pensabas que iba a terminar esto? Mi voz fue subiendo de tono, sin poder contener la rabia que había estado acumulando. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que te diera una palmada en la espalda y te dijera que todo está bien? Él bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Sabía que no había excusas suficientes para lo que había hecho. No había justificación alguna que pudiera salvarlo. Meihua, por otro lado, seguía tan fría como antes. Era como si ya hubiera hecho su elección, y cualquier reacción mía simplemente no importaba. David, basta. Su voz sonó firme, pero sin emoción. Lo que paso, paso. No tiene sentido seguir gritando. No va a cambiar nada. Me volví hacia ella incrédulo. ¿Eso es todo? ¿Así lo dejas? Como si esto fuera solo un error más. Me enganaste. Y ni siquiera parece que te importe. El dolor en mi voz era palpable, pero Meiwa no mostraba señales de arrepentimiento. Era como si la mujer que ame, la mujer con la que compartí mi vida, se hubiera transformado en alguien completamente diferente. O quizá nunca la conocí realmente. Ella soltó un largo suspiro, como si se sintiera aliviada de que todo estuviera finalmente sobre la mesa. David, lo siento si te duele, pero ya no tiene sentido discutir. Lo que sucedió no fue un error para mí. Lo que tengo con Mark es real, más real que lo que hemos tenido estos últimos años. Las palabras cayeron como una losa sobre mi pecho. Real, lo que tenía con él era real, mientras que nuestra vida juntos, nuestra historia, nuestras promesas. ¿Qué eran? ¿Mentiras? ¿Un simple espejismo que ella había dejado atrás? ¿Así que esto es todo? Pregunté, mi voz quebrándose. ¿Todo lo que construimos no significó nada para ti? Sonaiwa me miró, y en su rostro vi una mezcla de compasión y frialdad. No es que no significara nada, David. Significó mucho en su momento. Pero la vida cambia, la gente cambia, y yo ya no soy la misma. Tú tampoco. Eh... Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos, pero las contuve. No iba a dejar que me viera quebrar. No ahora. Me di la vuelta, incapaz de soportar la vista de los dos. Cada palabra de Meihua era como una punalada más profunda. Sale permebó, me dije con voz áspera, casi en un murmullo. Pueden quedarse con lo que quieran. Yo ya no pertenezco a este lugar. Y sin esperar una respuesta, salí de la cocina, dejando atrás a la mujer que creía amar y al amigo que creía conocer. Atravesar el pasillo fue como caminar por un túnel interminable, cada paso me alejaba más de todo lo que conocía, de todo lo que alguna vez había considerado mi vida. Podía escuchar el murmullo de la fiesta, la risa de los invitados, completamente ajenos al huracán de emociones que me consumía por dentro. Un pensamiento irracional cruzó por mi mente. ¿Qué pensarían si supieran? Todos esos rostros conocidos, sonriendo, celebrando, bebiendo como si todo estuviera bien, mientras mi mundo se desmoronaba en la cocina. Al salir al salón, la multitud me recibió con cálidas sonrisas y saludos. Mi cuerpo respondió por inercia, esbozando sonrisas vacías, asentando con la cabeza, como si todo estuviera bajo control. La máscara del hombre feliz, del anfitrión perfecto, seguía en su lugar. Nadie notaba la tormenta que rugía detrás de mis ojos. En un rincón vi a mi cunado, Thomas, levantando una copa y llamándome con la mano para que me uniera a su conversación. No podía, no ahora, ni siquiera sabía cómo mantenerme en pie, mucho menos cómo sostener una conversación trivial. Me dirigí hacia la puerta trasera, buscando el aire fresco como un hombre que se ahoga y necesita salir a la superficie. El jardín estaba más tranquilo, aunque aún había grupos de personas conversando. El olor a carne asada flotaba en el aire, mezclado con el perfume de las flores de Maiua, esas que ella cuidaba con tanto esmero. Era irónico, mientras ella destruía nuestro matrimonio, su jardín seguía floreciendo. De repente, el aire que había salido a buscar parecía no alcanzar para llenar mis pulmones. Unos niños jugaban al fondo del jardín, riendo, corriendo entre las mesas decoradas. Por un momento, mi mente se desvió hacia un recuerdo lejano, Meiwa y yo celebrando nuestro primer aniversario en esta misma casa. Eran tiempos más sencillos. Nos habíamos prometido amor eterno, habíamos sonado con envejecer juntos en esta casa. Jamás habría imaginado que años después, ese mismo escenario se convertiría en el lugar de mi humillán más grande. Me apoyé contra una de las mesas, mis manos temblando. El mundo parecía tambalearse. Todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, estaba derrumbándose. No solo había perdido a mi hija, sino también mi mejor amigo. Mark, el hombre que conocía desde la universidad, el que había estado conmigo en los momentos más difíciles, había sido el que me traicionó de la peor manera posible. Dos personas en las que confiaba más que en nadie, ahora se convertían en los culpables de mi dolor. La puerta trasera se abrió, y por un segundo pensé que alguien vendría a buscarme, tal vez para consolarme, para explicarme. Pero no. Nadie salió. Nadie sabía lo que acababa de suceder, ni se lo imaginaban. Sentí una ira creciente. La fiesta continuaba. ¿Cómo podía seguir todo igual, cuando mi vida acababa de ser destrozada? Quería gritar, quería que el mundo se detuviera,
que todos entendieran lo que estaba pasando. Pero no podía. Sabía que no podía hacer una escena aquí, no frente a mi familia y amigos. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Enderecé, respiré hondo y me dirigí hacia la puerta de entrada. Tenía que irme. Tenía que alejarme de este infierno, de las mentiras, de las sonrisas falsas. Mi única salida era desaparecer de todo aquello que alguna vez había llamado hogar. Camina hacia la puerta principal con un propósito claro, salir de ese lugar. Cada paso que daba me alejaba más de la cocina, del jardín, de los invitados que seguían disfrutando sin saber que mi vida había estallado en 1000 pedazos. La rabia, el dolor, la traición se mezclaban dentro de mí, creando un torbellino del que no podía escapar. Mi único impulso era salir, alejarme de esa casa que ya no sentía como mía. Al cruzar la puerta me detuve un momento en el umbral. Era como si el peso de todo lo que estaba dejando atrás me aplastara, haciéndome dudar por un segundo. Haverly, mi hogar, el lugar donde Meiwa y yo habíamos construido una vida, donde nuestros recuerdos más felices estaban grabados en cada rincón, ya no era más que un símbolo de traición. Aún así, la idea de abandonarlo todo me dolía. Los recuerdos vinieron en oleadas. Las primeras navidades que pasamos juntos, el nacimiento de nuestro hijo, las risas compartidas en las noches de verano. Cada rincón de esa casa estaba impregnado de nuestra historia, de nuestra vida como pareja. Pero esos recuerdos ahora estaban contaminados por la imagen de Maihua y Mark juntos en la cocina. No podía seguir a Yali. No podía vivir en una mentira más. Di un paso hacia afuera, respirando el aire fresco, pero el alivio no llegó. Mi mente seguía atrapada en el caos que acababa de dejar atrás. El jardín frontal estaba vacío, la calle tranquila, como si el mundo no estuviera al tanto de la tormenta que azotaba mi vida. Me acerqué a mi coche, las llaves temblando en mi mano. No tenía un destino en mente, solo sabía que necesitaba irme. Manejar sin rumbo, perderme en algún lugar donde nadie conociera mi nombre, donde nadie supiera lo que acababa de pasar. Al abrir la puerta del coche me detuve. Una voz familiar resonó a mis espaldas. David, espera. Era Meihua. Su tono no era suplicante ni desesperado. Era tranquilo, casi resignado, como si ella también supiera que lo que habíamos compartido ya no tenía arreglo. Me quedé de espaldas a ella, sin fuerzas para enfrentarla nuevamente. No quería escuchar más excusas, más justificaciones vacías. Ya no había nada que decir. ¿Qué quieres, Meihua? Pregunté sin mirarla. Mi voz sonaba áspera, agotada. Ella no respondió de inmediato. Podía sentir su mirada clavada en mi espalda, pero no me giré. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. No quería que todo terminara así. Solté una risa amarga cansada. ¿Así? ¿Y cómo esperabas que terminara? ¿Con Mark y yo siendo amigos de nuevo, como si nada hubiera pasado? ¿Con nosotros volviendo a fingir que nuestro matrimonio no estaba muerto? Escuché sus pasos acercándose, pero no me volví, no podía. No sé lo que quiero, David. No lo supe durante mucho tiempo, pero lo que pasó con Mark no fue solo, no fue algo casual. Lo siento, de verdad lo siento. Giré lentamente, enfrentándola al fin. Sus ojos reflejaban cansancio, pero no el dolor que yo esperaba. No sabes lo que quieres, pero tomaste decisiones que destruyeron todo. Lo siento, ya no sirve de nada, Meihua. Ya no queda nada por salvar. Ella asintió, sus ojos llenos de una resignación que me enfurecía. No iba a luchar, no iba a pedir perdón más allá de ese frío lo siento. El silencio entre nosotros se alargó, hasta que finalmente me di la vuelta, me subí al coche y encendí el motor. Meihua no dijo una palabra más, y mientras el coche arrancaba, su figura se desvaneció en el retrovisor, igual que lo había hecho todo lo que alguna vez compartimos. Conduje sin un destino claro, dejando que el sonido del motor y el paisaje que pasaba por la ventana me distrajeran, al menos por un momento, de la devastación que me consumía. Las luces de la ciudad pasaban rápidas, mientras la noche empezaba a envolverlo todo. Era curioso cómo el mundo seguía su curso, completamente indiferente a la tragedia que acababa de destrozar mi vida. A cada kilómetro que recorría, las imágenes de Meihua y Mark en la cocina se repetían en mi cabeza como una película de terror que no podía detener. El modo en que se miraron, como sus cuerpos se encontraban tan cerca sin miedo a ser descubiertos, como si estuviera bien, como si yo nunca hubiera importado. Apreté el volante con fuerza, sintiendo como la ira volvía a crecer dentro de mí, quemando todo a su paso. Durante años había sido el marido perfecto, el amigo leal, el hombre que siempre estaba ahí para los demás. Y esto era lo que me quedaba a cambio. Una traición tan brutal que me dejó sin aliento, sin saber quién era ni hacia dónde iba. Finalmente, encontré un lugar donde detenerme. Era un parque pequeño, casi vacío a esas horas. Soelmo apagué el motor y me quedé sentado en silencio, respirando el aire fresco de la noche y intentando calmar el caos en mi interior. Pero el silencio no trajo paz, solo me recordó cuán solo estaba ahora. Saqué el teléfono de mi bolsillo y, sin pensarlo demasiado, busqué el número de Mark. Sé que esperaba al llamarlo.
No sabía siquiera si quería escucharlo, pero la necesidad de enfrentarme a él, de obtener alguna clase de respuesta, me quemaba por dentro. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. David, su voz sonaba tensa e insegura. Sabía perfectamente por qué lo estaba llamando. No respondí de inmediato. Sentí que las palabras se amontonaban en mi garganta, pero no salían. Quería gritarle e insultarlo, hacerle saber todo el dolor que me había causado. Pero lo único que salió fue una pregunta que me sorprendió incluso a mí mismo. ¿Por qué, Mark? Mi voz era baja, llena de una tristeza que me dolía escuchar. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Creamos hermanos, lo fuiste todo para mí. ¿Y ella? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarlo luchando por encontrar las palabras, esas que nunca podrían justificar lo que había hecho. David, no sé qué decirte, no tengo excusas. Me enamoré de Meiwa, y simplemente paso. Simplemente paso. Esas 2 palabras resonaron en mi mente como una sentencia. Como si la traición de Anos pudiera ser resumida en algo tan simple, tan absurdo. Que mi rabia volvió a encenderse. ¿Te enamoraste? Repetí, con una amargura creciente. ¿Y eso lo justifica? Eso te da derecho a destruir todo lo que habíamos construido, a arrebatarme a mi esposa. No lo planeé, David. Mark sonaba derrotado, pero eso solo alimentaba mi furia. No fue mi intención que las cosas terminaran así. Pero lo hiciste. Apreté el teléfono contra mi oído, conteniendo el impulso de lanzarlo contra la ventana. ¿Y ahora te lo llevas todo? No, mi esposa, mi amistad, todo. ¿Y yo, qué me queda, Mark? Otro silencio. Sabía que no había respuesta a esa pregunta. Porque la verdad era cruda, brutal, no me quedaba nada. Había perdido a los 2 pilares de mi vida en un solo golpe. Colgué sin decir una palabra más. El vacío que dejó la llamada se sintió más profundo que nunca. ¿No quedaba nada? El sonido del teléfono cayendo sobre el asiento del copiloto fue lo único que rompió el silencio sofocante dentro del coche. Y mi corazón latía con fuerza, pero ya no de rabia, ahora era algo peor, mucho más profundo. Facio. Una sensación tan abrumadora que me dejaba sin aliento, como si me hubieran arrancado el coral y me hubieran dejado solo, con un hueco en el pecho. Apoyé la cabeza en el volante, cerrando los ojos. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. Ya no había más dolor que expresar, solo una soledad aplastante que me envolvía como un manto pesado. El hombre que había sido hace unas horas, el esposo, el amigo, ya no existía. Meiwa y Mark se habían llevado todo lo que había sido yo. El parque seguía en silencio a mi alrededor. Las pocas luces de los postes iluminaban débilmente los caminos vacíos, mientras las hojas de los árboles crujían bajo la brisa de la noche. Me quedé allí, inmóvil, durante lo que parecieron horas. Todo lo que creía seguro, todo lo que había dado por sentado. Sí, intenté imaginar mi vida sin ellos, sin Meiwa. Pero cada vez que lo hacía, me golpeaba la misma realidad. Ella había sido mi mundo. Cada decisión, cada sueño, cada paso que di en los últimos años, lo había hecho con ella en mente. ¿Cómo se suponía que iba a reconstruir mi vida ahora que ese pilar se había desmoronado? La traición de Mark era dolorosa, sí, pero el golpe más duro fue perder a Meiwa. Ella no solo había sido mi esposa, era mi compañera, mi razón para levantarme cada día. Y ahora me quedaba solo, sin dirección, sin futuro. Mi teléfono vibró, sacándome del trance. Mire la pantalla, un mensaje de Meiwa. Yo quería leerlo, pero mis dedos se movieron por sí solos, abriendo el mensaje. David, lamento tanto que esto haya terminado de esta forma. Sé que nada de lo que diga va a cambiar lo que hice, pero quería que supieras que nunca quise hacerte daño. No espero que me perdones, solo quiero que sepas que esto no fue fácil para mí tampoco. Perdóname, si puedes. Cuida de ti. Lee el mensaje varias veces, buscando en esas palabras alguna señal de arrepentimiento genuino, algo que pudiera aliviar el dolor. Pero no había nada. Solo palabras vacías. Meiwa no lamentaba haberme traicionado, lamentaba que las cosas hubieran terminado de esta manera, como si la forma en que descubrí la verdad fuera lo peor de todo. Como si el engaño en sí fuera algo menor. Suspiré y apagué el teléfono, tirándolo al asiento del copiloto. Ya no quería escuchar más excusas, más mentiras disfrazadas de disculpas. Yo no necesitaba que Meiwa me pidiera perdón, necesitaba que el tiempo retrocediera, que todo volviera a ser como antes, cuando ella me amaba, cuando aún tenía a mi mejor amigo. Pero eso era imposible. La vida que había conocido se había esfumado, y lo único que me quedaba era una realidad que no quería enfrentar. Encendí el motor del coche y comencé a conducir de nuevo, sin un destino claro. Mi mente seguía divagando, repasando cada momento de esa noche, desde la primera vez que vi a Meiwa y Mark juntos en la cocina hasta el momento en que decidí irme. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que ya no había vuelta atrás. Podía intentar reconstruir lo que quedaba, pero sería como intentar pegar los pedazos rotos de una jarra. Las grietas siempre estarían allí, visibles, recordándome constantemente lo que había pasado.
Conduje sin rumbo por un buen rato hasta que, sin darme cuenta, llegué a un lugar familiar, un motel de carretera al que solía venir cuando necesitaba un escape rápido del trabajo o de cualquier cosa que me agobiara. Era un lugar sencillo, nada lujoso, pero al menos me ofrecería la paz que necesitaba en ese momento. Aparqué el coche y me quedé sentado unos minutos, mirando la fachada gastada del lugar. No era mi hogar, pero por ahora sería suficiente. Entré al motel, pagué por una habitación y subí las escaleras, sintiendo el peso del día aplastarme más con cada paso. Cuando finalmente llegué a la habitación, dejé caer la maleta en el suelo y me desplomé en la cama mirando el techo. No había nada que hacer, ningún lugar a donde ir. Solo quedaba el silencio, el vacío. Y allí, en esa habitación desconocida, la realidad me golpeó de nuevo, mi vida como la conocía había terminado. Ya no era el David que lo tenía todo bajo control. Ahora era un hombre solo, traicionado, tratando de reconstruir lo que quedaba de su vida. Las lágrimas que no habían salido antes comenzaron a caer lentamente. No podía detenerlas. Y por primera vez en todo el día, dejé que el dolor me invadiera por completo. No sabía cuánto tiempo estaría allí, ni cómo iba a seguir adelante. Pero esa noche, al menos, me permití sentir el duelo de haber perdido todo.